Buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenido. Mi nombre es Darío Esteche, soy parte del equipo acá de directivo de la Multiversidad Popular. Bueno, sin duda para nosotros una alegría poder compartir y ser sede de esta exposición de Julián, nuestro querido profe de matemáticas. Bueno, la Multiversidad, para los que no saben, ya estamos cerca de los 20 años. Comenzamos con la Tecnicatura Superior en Agroecología, la primera Tecnicatura en Agroecología del país. Esto fue una invención de dos asociaciones que se juntaron y nos juntamos y creamos el instituto y pensamos que era oportuno ofrecer a la provincia de Misiones una tecnicatura en una provincia agraria, ¿no? Y con un enfoque, entendíamos nosotros, novedoso y necesario y urgente. Y intentamos por los fundadores que están, hoy no está acá, pero me gustaría, uno de los fundadores, el licenciado Raúl Agamendi, de larga trayectoria en la educación popular, y bueno, él es nuestro faro para que nuestras prácticas educativas tengan esa orientación. Nos queda grande todavía el zapato para decirnos que somos educadores populares, pero en esa dirección queremos ir, digamos, por lo menos hacia allá queremos apuntar. Y bueno, después sumamos ecología urbana, después hace poco tiempo el secundario con esa orientación también, la ecología, en la educación ambiental, y tratando de incorporar siempre la metodología de la educación popular. Luego también abrimos un profesorado de biología en Jardín América. Agroecología se trasladó a Roca, que es una zona productora y mucho más adecuado para una tecnicatura de ese tipo. Acá se abrió ecología urbana. Y tenemos un centro de investigación con enfoque agroecológico en una reserva en el Soberbio, que también están todos cordialmente invitados a visitar cuando quieran, cuando puedan. Está a unos 30 kilómetros hacia el cinturón de amortiguación de la reserva de biosfera Yabotí. Ahí, bueno, hacemos una serie de investigaciones de cómo producir, preservando y preservar produciendo, una cosa así. Así un poco la lógica, porque en la provincia de Misiones, si queremos que siga haciendo misiones, tenemos que cuidar el 1/3 de selva paranaense que todavía queda. Y la población crece, entonces el desafío es cómo seguimos produciendo, pero conservando y así. Así que en ese lío estamos metidos y bueno, estamos queriendo generar, ya hemos presentado el proyecto para tener nuestro propio también departamento de investigación, que por supuesto estará nuestro querido, parte de ese equipo será Julián, así que, y contentos que próximamente también seremos sede de encuentro de la Redim, así que bueno, espero que se sientan como en su casa y a escuchar a quien vinimos a escuchar. Muchas gracias por la presencia de todos. Gracias. Muy bien. ¿El micrófono? ¿Puedo quedarme acá? Sí. Fíjate si se la ve adentro. Bueno, hay que hablar bien derechito. Perfecto. Bueno, avísenme si sale bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, también bienvenidos a todos. Yo estoy dándoles la bienvenida en nombre de la REDIME, Red de Investigación Educativa de Misiones. Y bueno, 2 o 3 cositas como para hacer esta introducción. Primero, un agradecimiento a la institución que nos recibe. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por su trayectoria, por sus deseos de crecer, por sus deseos de integrarse, por la manera de recibirnos y porque tienen expectativas de seguir trabajando en investigación educativa. Así que ojalá sigamos encontrándonos en ese camino. Lo segundo, una aclaración. No sé si, Julián, querés poner el comunicado que hizo Redine a propósito de las circunstancias que estamos viviendo los educadores. Claro, teníamos muchas dudas, no sabíamos si en medio de esta situación tan dolorosa para todos y que expresa
el malestar de todos los profesionales de la educación. Nos reuníamos, no nos reuníamos, estábamos, no estábamos, veníamos o no veníamos, y tomamos la decisión de no dejar las cosas que hemos logrado y los lugares que hemos conquistado. Y entonces seguir desde acá en absoluta solidaridad con todo el movimiento que está reclamando mejores condiciones para la educación en este momento, pero también tomando esto como un espacio más de lucha en que nos solidarizamos desde la misma actividad. Porque creemos que también lo que buscamos es la reivindicación de un derecho, es el derecho a la investigación educativa por parte de los mismos educadores. Vos decías, Darío, que tienen la expectativa de ser educadores populares. Nosotros, todos los que trabajamos en la Redine y en el colectivo argentino de que hacemos investigación desde las escuelas, tenemos la expectativa de ser docentes investigadores y ojalá populares, pero bueno, tenemos todavía más sueños. Bueno, y ese es uno de los puntos que quisiera destacar en relación con el significado de la Redine, y luego me remitiré muy poquitito al sentido del trabajo de Julián, que obviamente será el tema del que todos vamos a conversar esta tarde. Acá la pregunta es, ¿quiénes formamos la Redine? Y obviamente de eso se deriva quiénes investigamos. Hay un reconocimiento social a que quienes pueden, y hoy diría también se considera deben hacer investigación educativa, son las instituciones universitarias. También empezó a reconocerse esa atribución al nivel superior de formación docente, pero todavía no está generalizada ni siquiera la conciencia de que todos los docentes, cualquier docente, cualquier trabajador de la educación que está en las aulas, que trabaja con gente de todos los niveles, en modalidades formales o no formales, también puede hacer una práctica científica del trabajo educativo. Y entonces tenemos que buscar la manera de articular la práctica educativa con la práctica de investigación, para que no sean dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, sino, decimos nosotros, dos caras de una misma moneda. Que la práctica educativa sea objeto de investigación y sea la fuente que nutra a su vez la práctica educativa. Y para eso, un eslabón ineludible es el mismo docente. No alcanza con que otros investiguen lo que los docentes hacemos, porque nuestro pensamiento no se modifica y entonces tampoco nosotros podemos mejorar nuestras prácticas. Es necesario que nosotros juntemos en una misma práctica la enseñanza y la investigación como dos dimensiones de la misma docencia. Por eso nos interesa que estos ateneos de Redine se hagan en instituciones educativas y por eso tratamos de mejorar las capacidades que cualquier docente tiene para esta práctica a través de la formación. Y estos ateneos y los encuentros y la carrera que tenemos de especialización en investigación educativa son todas maneras de ir ayudando a que los docentes nos hagamos cargo de ese derecho que también tenemos a desarrollar una actividad científicamente fundada en la educación. O sea, unir investigación y enseñanza. Así que acá estamos, docentes, investigadores, y queriendo acercarnos cada vez más al sistema escolar o educacional en general. Y la única otra cosita que agregaría es, bueno, ¿qué investigamos? No investigamos a otros, nos investigamos nosotros.
porque nosotros somos los que estamos trabajando en ese espacio de práctica, que es el que necesitamos conocer más sistemáticamente para actuar más consciente y reflexivamente sobre el mismo. O sea, la investigación no es más que un eslabón en un proceso de pensamiento y acción. En este caso, por ejemplo, la investigación de Julián, vamos a presentarlo. Julián ya es conocido para algunos acá, graduado de la carrera de especialización en investigación educativa. Y lo que va a presentar en su nombre y el nombre de la carrera, aquello sobre lo cual quiere y nos propone conversar, es la investigación que realizó como trabajo final para acceder a la graduación en la carrera. Obviamente cualquier investigador decide qué investigar. Y Julián decidió meterse, disculpen la expresión, en un territorio bastante dificultoso. Analizó, vamos a conversar sobre eso, sobre los departamentos disciplinares de organización por áreas académicas, por áreas curriculares, que funcionan en los establecimientos de nivel medio de enseñanza. Son parte de esos espacios no visibilizados. Algunos docentes sabemos, porque de vez en cuando nos llega una circular o firmamos una nota, o depende de la organización de la escuela, que los departamentos existen. Otras veces son parte de uno más de los eslabones de la burocracia educativa. Los departamentos son parte de la organización educativa que tiene el sistema educacional argentino, y son parte más específica, la más cercana, la más vinculada con lo pedagógico, que es la administración académica. Los departamentos, suponemos, están para cumplir alguna función de coordinación, de promoción, de desarrollo académico en las instituciones. Ahora bien, ¿qué son esos departamentos y qué son para cada uno de nosotros? En general son parte de esos espacios desconocidos, negados. Sabemos que para los educadores tiene que haber aula, tiene que haber pizarrón, tiene que haber alumnos, pero no nos imaginamos para qué estarán los departamentos. Y son parte de algo que cuando lo conversamos atribuimos así como una generalidad al sistema. Son parte del sistema. El sistema es, en nuestra representación habitual, un gran fantasma, espantoso, maligno, que se come a la gente. Habremos escuchado muchas veces decir a tal profe se lo comió el sistema. Bueno, parece ser que es algo que realmente nos ayuda poco a desarrollarnos y más a tener dificultades para nuestro desarrollo. Sin embargo, también cabe pensar qué hacemos y qué sabemos nosotros de ese funcionamiento. Y finalmente, ¿quién hace ese sistema? ¿No tendremos también alguna participación, alguna complicidad en la manera en que eso funciona y nos queda bastante cómodo el lugar del confort de decir la culpa la tiene el sistema? ¿Qué modificamos nosotros aprovechando esas herramientas? Son preguntas realmente interesantes. No podemos responder de manera universal, pero Julián ha pensado y desarrollado una investigación que nos acerca a tener elementos empíricos para conocer más de cerca ese problema. Así que dejamos que... algo más sobre la metodología de este encuentro. No queremos reproducir que simplemente él exponga y nosotros escuchemos con la misma concepción bancaria de educación que quisiéramos no repetir, pero lo hacemos. Por eso se podía leer en la misma invitación un resumen de la investigación
para que teniendo alguna idea al respecto, la idea es que conversemos, que esto no sea una exposición, sino un conversatorio, que las preguntas surjan de todos nosotros para preguntarle al autor por qué se le ocurrió esto, cómo lo pensó, cómo lo desarrolló, cómo le fue, qué encontró, cómo trabajó, cómo fue hacer una investigación educativa en el mismo sistema escolar y con esos espacios fantasmagóricos del sistema escolar. Así que si participamos, vamos a hacer de esto algo mucho más interesante. Lo dejamos entonces con la palabra a Julián. Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a todos los que están acá. La verdad que para mí es muy importante porque hay muchas personas que me han formado y me siguen formando en esta actividad de ser docente y de ser un docente que intenta investigar también su práctica, y la verdad que me siento un poco nervioso por eso, pero quiero decirles que estoy muy agradecidos a todos los que me han ayudado a estar hoy acá presentando esto, ya sea a mi familia, hay parte de mi familia acá, y a todos ustedes, queridos maestros y compañeros, colegas con los que comparto todos los días. Bueno, yo hice un proceso de investigación. El título está acá, pero está incompleto porque era un poco largo. Eso fue una de las primeras críticas que tuve, ¿no? Se llama Prácticas docentes en los departamentos de matemática de las escuelas secundarias, pero lo que yo quise hacer es enfocarme a analizar cómo viven esas prácticas los profesores nobles, los recién graduados de la Facultad de Exactas, de donde yo me recibí como profesor de matemática. Entonces el título completo decía el caso de los profesores nobles graduados de la FSEQIN, ¿sí? ¿Y por qué quise investigar esto? Sentía que en mi formación inicial faltaba esa profundización en las prácticas que van más allá de lo que tiene que ver con la acción pedagógica, es decir, con la acción de enseñar. O sea, yo quería profundizar más en qué hacen los docentes, aparte de estar en el aula enseñando, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una de las causas. La otra causa fue que vamos a esperar a ver si esta persona está ahí. Adelante. Bienvenidos. A ver cómo hacemos para ampliar la rueda. Una pausa. Estamos recibiendo gente, por eso nos vamos a reacomodar físicamente. Queda fijo enfocando y entonces nos olvidamos de estar enfocando. Ay, mamita querida. Que se pare afuera de la luz, claro, afuera de lo que es el PowerPoint, porque si no está pasando. ¿En qué corre esto? A ver.
A ver, creo que está un poco mejor esto acá. Se nos cae. Julián, vos parate fuera del marco de tu slide. ¿Por acá dice usted? No, acá, al costado. La verdad que sería buenísimo si te parás por ahí. Ahí no, porque vos tapás lo que si alguien quiere leer, tapalo. Ponete para un costado para Tengo que cambiarlo. Yo te cambio. Fíjate a ver si está enfocado. ¿Está bien? Y yo le voy cambiando el slide. Yo ya tengo mi caldo. Ahora va a tener si no quieren tener media parte, acá. Ese profesor. ¿Cómo? Tiene que ser acá. Si lo correr de la mesita que esta para dónde. Ahí. A ver. Ahí. Vale, vale. Bueno, bienvenidos a los que recién llegaron. Ya hicimos la presentación y justo estábamos empezando a hablar acerca de por qué yo quise investigar acerca de las prácticas docentes en los departamentos de matemáticas. Se trata de hacer un estudio acerca de las prácticas docentes que van más allá de la acción de enseñar y trata de ocultar esas prácticas que muchas veces, como dijo Ana, están invisibilizadas, porque al docente socialmente se lo reconoce por la práctica pedagógica, ¿no? Pero más allá de la práctica pedagógica, realizamos otras prácticas que son constitutivas de nuestro trabajo, que también son muy importantes de valorar y tenerlas en cuenta, ¿sí? Y fue eso el por qué, digamos, yo quise hacer este estudio. Pasamos. Bueno, el enfoque de investigación es interpretativo, de corte cualitativo y de diseño flexible, dice ahí, simplemente porque nosotros en este tipo de investigación educativa, como supuesto básico, consideramos investigar la acción en el contexto en el que se da, ¿sí? Y desde la perspectiva de los participantes. Es decir, nos interesa valorar y tener en cuenta la voz de los que hacen la práctica educativa en una relación intersubjetiva con nosotros también, ¿sí? Es decir, que un supuesto básico de este paradigma de investigación es cuestionar el supuesto de realidad del paradigma positivista, por ejemplo, ¿sí? La relación sujeto-objeto también, ¿sí? es una relación que se da en términos de Habermas, por ejemplo, en un lenguaje comunicativo, ¿sí? Los objetivos que me planteé fue, ¿volvemos para atrás un poquito? Sí, se me escapó, perdón. Si voy muy rápido. No, Ahí está. porque después preguntamos. Ingresar al campo para mí fue, por un lado, bastante sencillo porque yo estaba en el campo, o sea, estaba trabajando como profesor de matemática, y por otro lado tenía su grado de complejidad también, porque yo tenía que hablar y tratar con mis compañeros, con los colegas, por ahí desde otro punto, ¿no? De entrevistarlos, de hablar con ellos sobre un tema de investigación. Entonces por ahí pensaba que esa relación iba a ser distinta, pero traté siempre de que sea de forma horizontal, ¿no? De construir juntos. Entonces, entendiendo al campo como la porción de lo real, ¿sí? Que se desea conocer, nosotros nos enfocamos en estudiar los departamentos de matemática de instituciones educativas de nivel secundario en la ciudad de Posadas, las experiencias de 6 profesores nobles graduados de la FCQ y también de 4 profesores de mayor antigüedad que tuvieron experiencias como jefes de departamentos de matemáticas.
Bueno, el objetivo general es comprender los significados que los profesores nobles de matemáticas le atribuyen a sus prácticas docentes en los departamentos. Y como específicos, describir y caracterizar las prácticas, contextualizar la dinámica institucional de los departamentos y relacionar esas prácticas con las tramas, concepciones educativas que hay por detrás. ¿Sí? Y esas preguntas son las que orientaron un poco la investigación. ¿Cómo viven los docentes nobles en su proceso de iniciación a la docencia, sus prácticas? ¿Cuáles son esas prácticas habituales? ¿Cómo funcionan los departamentos? ¿Y cuáles son las concepciones que subyacen en la configuración del proyecto? Bueno, un poquito más lento. Bueno, como estrategia metodológica siempre tratando de ser coherente, ¿no? De que haya una coherencia entre el enfoque, el objetivo, las preguntas. Como estrategia metodológica se tomó el diálogo. En las primeras instancias de ingreso al campo, uno dialoga con los colegas por ahí sin tener ya completo lo que sería el proyecto, pero tiene una idea y tiene una intención. El diálogo es intencionado, eso es lo importante. ¿Sí? Que uno conversa en busca de construir o de comprender una problemática. ¿Sí? O sea, ese es el diálogo intencionado que necesita la investigación educativa. Bueno, hicimos entrevistas semiestructuradas, un taller de educadores. En eso nos ayudó los aportes de Elena Chili, ¿sí? Entendiendo a un taller de educadores como un espacio en donde nos juntamos a reflexionar, a dialogar, a preguntarnos, a problematizar lo que ocurría en el departamento. Eso lo hicimos con un grupo de profesores nobles, 6 docentes nobles, hay algunos por acá. Y para hacer ese taller yo los convoqué a un encuentro y esa es la foto de la convocatoria, ¿no? Yo simplemente hice una convocatoria y mandé a los grupos de WhatsApp de mis compañeros graduados. Bueno, 6 se sumaron y aportaron sus experiencias en los departamentos. Para hacer ese taller se reflexionó en base a esas 3 preguntas que están en la foto, que son parecidas a las preguntas que vimos recién, en la filmina anterior. Bueno, y en ese taller también se usó, aparte del diálogo intencionado, se usó la narrativa, es decir, hubo una parte del taller que fue dedicado a que los profesores escriban sus experiencias, ¿sí? Relaten algo significativo que les pasó o una práctica que ellos consideren para contar, para dar a conocer y después ser analizado. Bueno, después con los colegas que tenían mayor antigüedad, que fueron jefes de departamento, lo que se usó fue esos cuestionarios de consulta. Se trató de que yo les proporcionaba el resumen ampliado de mi trabajo para que lean y que den una devolución de lo que les parecía, y a partir de ahí les daba un cuestionario que ellos contestaban, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí también obtuvimos mucha información. Y las sesiones de retroalimentación es una estrategia traída de la investigación acción participativa en términos de María Teresa Silva, ¿sí? Nosotros entendemos que los que participan en la investigación no son informantes, sino que son participantes y tienen el derecho de ver qué hacemos con lo que ellos nos cuentan, ¿no? Entonces, después de que yo mientras avanzaba con el informe, compartía con los docentes ese trabajo y recibía, bueno, sus apreciaciones, qué podía modificar, qué no podía modificar, o en qué hacer hincapié, o qué me estaba faltando, o por ahí si yo hice una interpretación de algo que ellos dijeron, también podían participar en decirme
creo que no era por ese lado lo que yo quería decir, etc. Aportaban, digamos, al informe. Y la lectura entre pares es una metodología que nosotros usamos en los encuentros de investigación educativa. En el proceso de esta investigación nosotros participamos en 4 encuentros de investigación educativa, por las que distintos momentos de esta investigación fue atravesando, ¿sí? Al principio era el proyecto, después fue los avatares, le decíamos, del trabajo de campo que se compartió. Después ya era un avance del informe, ¿sí? En los distintos encuentros presentábamos algo acerca de este trabajo. El primer encuentro fue el 7º encuentro de investigación educativa. Después fue el primer encuentro de estudiantes de investigación educativa del norte grande argentino, que se hizo acá en nuestra facultad. Después fue el segundo encuentro, hacia el segundo encuentro de estudiantes de investigación educativa, y después en otro encuentro que se llamó el segundo encuentro de investigación de estudiantes que hacen investigación educativa. Ese encuentro se hizo en Jujuy en el año 2022. Y bueno, en ese encuentro nosotros lo que hacíamos era llevar nuestros avances acerca del trabajo de investigación que veníamos haciendo y pasar por el proceso de lectura entre pares. Mira, la lectura entre pares es un proceso en el que uno lee un trabajo de alguien y el otro lee mi trabajo, y a partir de ahí se hace un encuentro y se comparten los aportes, ¿sí? Y bueno, eso fue muy rico para mí porque me ayudó, por ejemplo, en algunas cosas que yo no estaba teniendo en cuenta. Primero, porque yo estaba enfocado en conocer las prácticas de los docentes nobles, y los colegas aportaron que era necesario triangular esas prácticas con lo que pensaban los docentes de mayor antigüedad. Tener en cuenta el punto de vista sociohistórico, ¿sí? Que era algo que por ahí en algún momento yo me estaba yendo a analizar desde la normativa, ¿sí? Entonces esos encuentros, esos aportes, digamos, hacen que uno vaya mejorando su propia práctica, ¿sí? Con el aporte de un par. Por eso es lectura entre pares. Perdón, creo que hay gente, Cristina, por ejemplo, ya quería empezar a dialogar haciendo alguna pregunta. No sé si es posible. Sí, Sí es posible. ¿En una silla, Julián, ahí en el medio? no, estoy bien. Bueno, yo no quiero insultar la inteligencia de los presentes, pero se me ocurrió pensar que por ahí... Porque si no, no, porque están saliendo de streaming. Ah, No es por Hay que ustedes. hablar bien derechito. Están saliendo por televisión. no por la derecha. No quiero insultar, ¿se escucha? No quiero insultar la inteligencia de los presentes de ninguna manera. Yo soy una de las docentes de la carrera. Me pareció que por ahí, por ejemplo, explicar qué es una entrevista semiestructurada. Y la otra palabra que pensabas, los encuentros con quienes fueron, estudiantes de las 3 carreras. Sería bueno contarlo, porque eso le da, digamos, más contexto, que no estaba reducido a nuestra facultad. Gracias. Bueno, los encuentros fueron con otros estudiantes que hacen investigación educativa de distintas facultades del norte de Grande Argentina. Por ejemplo, estaba la Universidad de Santiago del Estero, sus estudiantes de investigación educativa, la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional de Misiones. ¿Sí? Y la entrevista semiestructurada es una entrevista desde el punto de vista del enfoque interpretativo que busca dialogar con el entrevistado desde una horizontalidad, se podría decir. Entonces, en donde no es que trata al que
al otro como un informante, sino como habíamos dicho, como un participante, en donde si viene guiada por preguntas y se busca comprender una problemática, uno puede en esa misma entrevista no seguir una estructura rígida, sino que puede cambiar según lo que va surgiendo en la misma entrevista. Por eso es más dialógica y no es de ese tipo. ¿Sí? Creo que contesto. Si alguien quiere agregar algo. Gracias. Hola. Julián, yo lo que te quería preguntar era cómo se sintieron tus colegas, compañeros de investigación, los 6 participamos. Preguntar primero por los Nobeles, cómo se sintieron en este proceso, cómo te acompañaron y cómo crees que se sintieron. Eso no está escrito seguro, pero es una vivencia muy importante del saberse que uno está ahí adentro de un trabajo final, ¿no? Esa parte a mí me intriga bastante, ese acompañamiento que se da, esa participación o el saber cómo está yendo la cosa. Bueno, me voy a atrever a contestar yo y después si sí, también estaría buenísimo, ahí abrimos la jugada, ¿viste? Bueno, como les dije, empezamos el proceso con los docentes Nobeles en el taller de educadores, ¿sí? Donde yo recibí siempre por parte de mis colegas un apoyo, digamos, siempre predispuestos a colaborar conmigo, así que por ese lado estoy muy agradecido. Por otra parte, cuando se hicieron las sesiones de retroalimentación, por ejemplo, rescatamos algunos aprendizajes, ¿no es cierto? Por eso la investigación es educativa, como dice Ani, sí deja huellas de aprendizaje en los que participaron de la investigación, sea el investigador y sea también los participantes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que yo rescaté en el trabajo algunos aprendizajes que fueron el proceso de sociohistórico de los departamentos. Por ejemplo, había muchos docentes Nobeles que no sabían que, por ejemplo, en la década del 90, a partir de la década del 90, ¿no es cierto?, viene habiendo un debilitamiento en cuanto a la institucionalidad del departamento. Por ejemplo, se dejaron de asignar horas a los jefes de departamento, que empezaron a percibir su salario pero solamente por las horas frente a alumnos, y ya no se les paga por cumplir esa tarea, ¿no es cierto? Eso trajo un montón de tensiones que también fueron analizadas en el trabajo. Entonces, los Nobeles, respondiendo a la pregunta, rescataban ese aprendizaje acerca de la historia que fueron teniendo, ¿no? De que el mundo social, justamente, que trata de desnaturalizar este enfoque de investigación, no fue siempre así, ¿no? Hubo una historia, hoy estamos así, pero hubo cambios significativos, políticas, etcétera, que fueron afectando y modificando el funcionamiento del departamento. Entonces, eso es algo que rescataban los docentes Nobeles. Otra cuestión que rescataban es que el trabajo, por ejemplo, les hacía pensar, reflexionar acerca de cuál es su rol en el departamento, cómo pensaban ellos recibir de ahora en más a un docente Nobel en una institución educativa, ¿no? De eso teníamos que charlar también, porque cuando un docente Nobel de matemática ingresa a la escuela, en este caso de matemática, digo, pueden, si quieren ustedes, llevarlo a sus disciplinas, porque es bastante parecido. Cuando un profesor Nobel de matemática ingresa a la escuela, puede ingresar a la institución de gestión pública o de gestión privada, ¿sí? Es diferente
ingresar a la escuela que ingresar al departamento. Uno ingresa a la escuela y hay un reglamento, ¿no es cierto?, que se llama Reglamento General de Escuelas Media y Superior, desde 1985 que rige, que dice que todos los docentes son parte del departamento, sean suplentes, interinos o sean titulares, ¿no? Pero el ingreso al departamento casi que no está institucionalizado, es decir, se da en la práctica cotidiana en la escuela. No es que ingresa un docente Nobel y el directivo o el secretario que lo recibe en la escuela le presenta al departamento de matemática para que lo oriente pedagógicamente o para que lo asesore con respecto a las planificaciones, a los programas. El profesor ingresa al departamento, por ejemplo, cuando se encuentra con sus colegas en la sala de profesores, ven que hay alguien nuevo y en ese diálogo natural que surge, soy profesor nuevo de matemática, le estoy haciendo la suplencia a tal profesor. Bueno, y a partir de ahí se comunican y les dicen, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los profesores de matemática de la escuela, y a partir de ahí empieza a ingresar y a enterarse de lo que pasa en el departamento. En algunos casos, hubo casos de docentes nobles que nos contaban sus experiencias, que después de un año de estar trabajando en la escuela, recién conocieron a los otros profesores de matemáticas. Hubo casos también que nos decían que conocían a los otros profesores de matemática en la mesa de examen, ¿sí? Cuando nos juntamos para evaluar a los estudiantes en diciembre, febrero. Bueno, y ahí, o en los PEI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ingresar a la escuela y el ingreso al departamento no se da de forma institucionalizada. Entonces, algo que los nobles profesores de matemáticas sintieron como una necesidad que mostraba era que los profesores que integran el departamento, que están con mayor antigüedad, ¿no es cierto?, en la escuela, reciban a los docentes nobles y le brinden esa orientación que es necesaria acerca de los programas de estudio, de las planificaciones, de cómo son los estudiantes, del proyecto educativo de la escuela. Muchas veces uno está trabajando en una escuela y no conoce el proyecto educativo. Entonces, eso que surgió como necesidad de parte de los docentes nobles. No sé, ¿quieres contar cómo te sentiste? Puedes repetir la pregunta si quieres. Ella es participante e investigadora. Sí. Ariana fue una de las docentes nobles que participó de la investigación. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a ser breve nomás, contar que, así como lo dijo Julián, primero nos comentó al grupo, porque cuando nosotros estudiábamos juntos con los otros compañeros que también eran parte de este grupo de graduados nobles, nos quedó un grupo de WhatsApp entre todos, entonces teníamos comunicación por ahí. Entonces, bueno, Julián nos comenta de qué se trataba todo esto, y todos, era como nuevo, qué es esto, qué vamos a hacer ahí, y todos tuvimos la predisposición de participar. Después Julián nos comparte los flyers y era como, mira, esto va más formal, iba en serio. Entonces, bueno, nos juntamos, era para nosotros algo nuevo, no sabíamos bien a qué íbamos, porque no sabíamos teníamos una idea de qué se trataba, pero era una experiencia sumamente nueva. Y bueno, en ese encuentro del taller que se dio en la Facultad de Exactas, se armó ese clima de diálogo donde sentimos una confianza de poder contar nuestras experiencias, y realmente se dio un espacio de reflexión desde nuestras experiencias y también desde la de los compañeros. Y yo de mi parte sentí que aprendí un montón de cosas, porque contar lo que me pasaba me hizo a mí volver sobre lo que yo viví y darme cuenta de muchas cosas que viví, cosas que aprendí en el camino. Porque en la práctica docente, por ahí uno cuando recién ingresa piensa que lo que tiene que aprender es cómo enseñar, cómo planificar, y en realidad nadie te enseña cómo ingresar a trabajar a la escuela, cómo
no sé, cómo acercarte a un profesor nuevo, a otro profesor que ya tiene más antigüedad, cómo se trabaja en un departamento, todas esas cosas uno va aprendiendo en la propia práctica, ¿no? Y por ahí empezamos a reconocer todos esos aprendizajes que fuimos construyendo y que no sabíamos que sabíamos eso, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia sumamente rica y también se volvió un poco un momento de catarsis, que eso me acuerdo muy bien, porque al ser docentes noveles, profesores nuevos, nos pasan un montón de cosas y nos pasan cosas buenas, cosas malas, y por ahí se dio ese momento de poder compartir y decir, no solo a mí me pasa esto, sino que también por ahí hay cosas que como que son normales, digamos, que pasen, y la verdad que fue un momento sumamente rico en cuanto a aprendizaje, en cuanto a reflexión y de seguir pensando, creciendo en ese sentido. A nosotros creo que los que estuvimos ahí compartiendo sentimos lo mismo. Y también después se dio otro momento donde nos hemos juntado en un momento más, digamos, más distendido, ¿sí? Donde Julián nos compartió los avances del trabajo, hicimos una lectura general entre todos, íbamos haciendo aportes, íbamos haciendo algunas reflexiones en cuanto al trabajo que nos presentaba, así que también ese momento fue sumamente rico. Allá Silvia quiere comentar o aportar. Muy interesante, Julián, todo lo que estás presentando y el trabajo intenso y intenso que hiciste. Y lo valoro muchísimo, porque así como recién estaba diciendo ella, eso no se enseña. Eso se aprende día correctiva por el propio cuerpo. Mi pregunta va hacia el tema, esa necesidad de haber hecho esa triangulación. Quisiera saber qué encontraste cuando hiciste la triangulación con ya los profesores con más experiencias. Los profesores con mayor experiencia aportaron a esta investigación en lo que tiene que ver con la dimensión sociohistórica del ámbito, ¿sí? Yo al principio empecé a analizar la investigación desde un poco la normativa que figura acá, ¿no? Que es el Reglamento General de Educación Media y Superior, y después, al tener en cuenta la participación, las prácticas que tenían los profesores de mayor antigüedad, recuperé una dimensión sociohistórica. Desde la década del 90, por así decirlo, hasta ahora. En la década del 90, por ejemplo, nos comentaban esos profesores con mayor antigüedad, cuando ellos empezaron a vivir sus la primera transformación educativa, eso es lo que ellos decían, es donde se empezó a debilitar el departamento de matemáticas, por lo que conté recién, ¿no? Por esto de que se le quitaron la asignación de las horas a los jefes de departamento. Después, en ese momento era importante rescatar también qué hacían los departamentos de matemáticas en ese tiempo en el que se trataba de implementar el polimodal, la EGB, etc., ¿no? Y también en un contexto de transferencia de la educación hacia las provincias, etc. Entonces, no hay que olvidarse también la concepción que había o que se quería implementar acerca de la educación como asunto del mercado. Entonces, en ese contexto histórico, en las prácticas de los profesores en los departamentos de matemáticas estaban enfocados a tratar de ver cómo organizar el departamento en base a los contenidos básicos comunes que genera una tensión dentro del departamento. Hay algunos que lo asumen, otros que no lo asumen. Hay profesores que no están de acuerdo
en ser jefes de departamento hoy en día también. Y eso fue algo que fue cambiando. No quieren ser jefe de departamento porque lo toman como una tarea extra, ¿sí? Por el cual no se recibe más que 0,50 de puntaje, ¿sí? Y requiere mucho trabajo. Entonces, la perspectiva de los docentes con mayor experiencia nos hacían ver todas esas cosas que por ahí desde el punto de vista de los nobles no las estábamos considerando, ¿sí? Es importante hablar un poquito de cuáles son las prácticas. Todavía no hablamos de cuáles son las prácticas en el departamento. ¿Vamos a avanzar? Avanzando un poquito más. Bueno, las prácticas en los departamentos de matemática se caracterizan. En este caso yo tomé una autora que se llama Elena Chili, que caracteriza las prácticas también de esta manera, parecida, muy parecida. Nosotros la caracterizamos en 3. Prácticas en torno al conocimiento a enseñar, prácticas en torno a la tradición escolar y prácticas en torno a las necesidades contextuales. En la primera caracterización están, por ejemplo, las prácticas que tienen que ver con hacer planificaciones, programas, reuniones para dialogar acerca de los avances de los estudiantes, qué mejorar, qué incorporar al diseño, a la planificación y qué no. Es decir, la práctica que los docentes hacen en relación a la acción pedagógica, ¿sí? A la acción de enseñanza. Y después, como prácticas en torno a la tradición escolar, lo que es, vamos a decirlo así, común en las escuelas es que todos los departamentos tengan un mes asignado para realizar esas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, el departamento de matemáticas le toca marzo, al de lengua le toca abril, al de sociales mayo, etc., ¿no? Las prácticas en torno a la tradición escolar están relacionadas con hacer carteleras, por ejemplo, para los actos escolares, dirigir los actos escolares, hacer palabras alusivas, tienen que ver también dependiendo de la tradición de la escuela con su proyecto educativo, y bueno, la realizan los profesores, ¿sí? Muchas veces para hacer esas carteleras, etcétera, la parte económica, los gastos que eso genera, lo realiza el docente, ¿sí? Y después las prácticas en torno a... Perdón, me faltó algo ahí. Que hay una práctica que está surgiendo mucho en Misiones, que es propia del Departamento de Matemática, que es la participación en las Olimpiadas de Matemáticas, ¿sí? Que organizan los departamentos de Matemática o a veces algunos profesores de los departamentos, ¿sí? En esas actividades son los docentes los que tienen que seleccionar, ¿no es cierto?, a los estudiantes que van a participar, armar los criterios de selección, acompañar a los estudiantes en la Olimpiada. A veces tienen que trabajar a contraturno para entrenar a los estudiantes para que participen. Eso es algo muy característico de los departamentos de matemática que se está implementando bastante en estos últimos años. Después, en torno a las necesidades contextuales, los departamentos de matemática y otros departamentos, esto es por ahí algo que se generaliza hacia otros departamentos, es que las prácticas están atravesadas por el contexto educativo, ¿no? Entonces, muchos profesores se organizan por departamento para hacer actividades benéficas para la escuela, para arreglar las goteras, para cambiar la alarma de la escuela, ¿sí? El ventilador, etc. Pero más allá de eso, los profesores del departamento de matemática muchas veces hacen venta de rifa, de arroz con pollo, etc., para comprar los instrumentos que se necesitan
la práctica, es decir, instrumentos de geometría, calculadora para los estudiantes, etc. ¿Sí? Esas son prácticas que, digamos, proveen de dinero para hacerse de los materiales para poder trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta en torno a esto? Yo tengo una pregunta. Más allá de que escuchaba recién que la profesora decía que estas cuestiones no se enseñan, también como recién veíamos ahí, el contexto histórico se va modificando y quizás hoy que estamos aprendiendo justamente de estas investigaciones, ¿existe alguna posibilidad de que esto se pueda trasladar al contenido curricular de práctica profesional 2 o 3, como un taller en el cual se pueda como compartir todo este conocimiento, debido también a la demanda de los participantes? Yo le puedo contestar, si puedo. Así dialogamos entre nosotras. Yo diría que sí. En el encuentro anterior, en el otro Ateneo, decíamos que nada está prohibido en la educación y que a veces depende de nosotros mismos, y ahí aparece la figura del sistema como fantasma. Muchas veces no hacemos porque decimos no estaba en el currículum, no estaba en el diseño curricular, o no, acá no hay tiempo, o no, la directora no va a autorizar, o no, porque tenemos una representación de que mejor si no hacemos nada. Sinceramente creo que es así. Está muy poco estimulada la posibilidad de promover iniciativas, de desarrollar proyectos, de presentar inquietudes, de armar grupos, de hacer alguna cosa diferente. Y nosotros mismos, al no ver referencias de eso, nos vamos quedando atrás. Sin embargo, obviamente, hay situaciones, en la Argentina las hemos vivido, en donde han habido situaciones extremas de represión, ojalá no vuelvan a darse, pero eso no es tampoco la constante. También tenemos que defender, como dijimos, lo que podemos ir creciendo en democracia. Y en ese sentido, la experiencia de cada uno vale. Yo he podido percibir, y tengo algunos años, que en realidad cuando uno propone una acción con ciertos fundamentos, de una manera dialógica, integrando a la gente y mostrando el interés que puede tener, que la escuela esta vez no entre a las 4, sino a las 4:30, en general las cosas se pueden hacer. O sea que me parece que hay mucho de la representación que tenemos del perfil docente y de lo permitido y prohibido por el supuesto sistema, pero que está mucho más representado desde el miedo, desde la parálisis, que desde el deseo de provocar que se haga de una manera diferente. Así que mi respuesta sería que nada está prohibido, que eso se puede hacer. Si yo soy profesora de práctica 2 y me interesa que Julián venga a contarle lo que hace con los estudiantes, nadie me lo puede prohibir. Las cátedras y los cursos son abiertos, son públicos. Yo puedo invitar al papá de la alumnita María que venga a contar cómo hizo, no sé, el locro. Y de la misma manera puedo invitar a gente que traiga otros contenidos, que instale otros temas, y simplemente nos tenemos que correr del docente desesperado por dar esa clase, ese tema, ese día, y valorar otras cosas que supongo que va a entender Darío si pensamos que la educación popular es tomar los contenidos de la gente también, y estos son contenidos del mismo sistema, no pueden ser extraños a nosotros mismos. Así que es cuestión de ver cómo hacemos para llevarlos, ¿no? Me parece que es un intento de respuesta. Claro, para que no quede como encajonada la investigación. Claro, eso es lo que no queremos. Las investigaciones, lamentablemente, está pasando mucho en las universidades, quedan guardadas en algún anaquel, nadie las lee.
es espantoso. Nosotros quisiéramos que sirvan para provocar, aunque sea rechazo, pero que provoquen. Que se entere. Claro. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Junior. Si sienten olor a humo es porque vine de la campe. Ah, muy bien. Acá estamos acampando solidariamente. Bueno, yo participé, Julián me hizo una entrevista y la verdad que me sentí cómodo porque con Julián compartimos también en otro espacio, en el centro educativo. Y me ayudó a reflexionar. Yo tengo 9 años de antigüedad en la docencia y me ayudó sí a reflexionar mis prácticas, porque cuando recién me inicié, lo que sentía, eso que odio, es el pagar derecho de piso. Y para mí tiene que ser todo lo contrario, porque cuando vos te iniciás en la docencia, tenés que ir subiendo escalones y el sistema o quienes están te tienen que ayudar a eso. Y el derecho de piso, lo que digo, es sobrecargar tareas. Por ejemplo, cuando me inicié sí hacíamos reuniones de departamento y era cuando había que hacer algo, los más nuevitos, los nobles, la tarea. ¿Sí? Tienen más energía, háganlo ustedes. Y como todo era aprendizaje, no ayudaba en nada a que sea más ameno ese inicio en la docencia. Y me ayudó a reflexionar eso. Yo dije, tenía creo 8 años de antigüedad cuando me hizo la entrevista y yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo hoy con los que recién se inician? Estoy repitiendo lo mismo. Y bueno, en eso sí fui jefe de departamento y la verdad creo que la directora después cuando terminé celebró, porque yo por ejemplo presenté notas cuando ingresaban personas nuevas en el área, quería saber quiénes eran, si estaban en el padrón, y eso generó mucha rispidez con la directora, porque me decía, ¿y vos en carácter de qué está haciendo esto? Yo era jefe de departamento. Claro, para algo estaba. Pero la realidad, la experiencia en las escuelas es que ser jefe de departamento es una sobrecarga. Nadie quiere ser jefe de departamento. Queda como, listo, hay que cumplir con esta burocracia y una persona va a quedar. Pero no hay, de lo que viví hasta ahora, nadie se postula y dice, yo quiero ser jefe de departamento. No, vamos con el de mayor antigüedad y no quiere, y así vamos bajando, no quiere, y bueno, alguien tiene que ser. Y sí viví una experiencia donde era otro departamento de biología, y se votó a una persona, lo hicieron por votación, y se votó a una persona, pero a propósito, porque esa persona desplazó a otra, y era como castigo, va a quedar jefe de departamento. Y bueno, y no quiero decir, no quiero caer en eso de que lo antiguo es mejor, pero me parece que salvaría un poco que el jefe de departamento tenga horas destinadas para eso. Porque hoy esto es una sobrecarga y termina siendo así rápidamente en el grupo de WhatsApp. Y se reducen las tareas solo para acto y planificación. Y ahí nada más. Después nos vemos en las mesas de examen. Acá hay un aporte desde el Instagram que suponemos que tiene que ver con la pregunta que hizo la compañera y la respuesta de Ana, que dice: Viviana Espíndola, muchas veces cuando salimos de la estructura de contenidos podemos lograr cosas maravillosas con los alumnos y el aprendizaje es más significativo y mucho más creativo. Gracias, Viviana. Bueno, esto que comenta Junior justamente es lo que, en términos de un autor francés que se llama François Dubet, le llama el declive de las instituciones, ¿no? De cómo el funcionamiento de los departamentos hoy depende de las personas, de quienes lo conforman. Hay departamentos que funcionan muy bien porque está conformada por personas que le ponen todas las pilas, todas las ganas, ¿sí? Y por más allá de las condiciones laborales que nos condicionan, los departamentos funcionan, pero hay otros departamentos que por ahí no funcionan, y en palabras de una Nobel que participó de la investigación, es un grupo de personas que se juntan para hacer un acto y después
nos olvidamos de cómo seguir trabajando en la escuela. Entonces es importante rescatar estos aportes para ver que se puede construir un espacio, ¿sí?, para pensar propuestas colectivas, pero hay que ganarlo a ese espacio, ¿no? Hay que ganarlo a ese espacio para pensar propuestas colectivas, para pensar en torno al conocimiento también, en torno a la enseñanza que impartimos, ¿sí?, con nuestros estudiantes. Entonces es un espacio que hay que conquistarlo, ¿sí?, conquistarlo en la práctica, ¿sí?, y después ganarlo, ¿sí?, para mejorar las condiciones nuestras. Por ejemplo, ganarlo sería poder tener esas horas para los jefes de departamento y que el departamento pueda funcionar. Pero digamos, es un espacio que hay que conquistarlo, pero para conquistarlo hay que disputarlo. Entonces... hay que quererlo primero. Hay que quererlo, sí. Pensando en lo que dice Julián y un poco en lo histórico, cultural, bueno, a mí me tocó vivir un poco de todas las etapas, y lo que le decía hace un rato a Ana, antes era un prestigio ser el director del departamento o el jefe de departamento. Vos eras importante en la escuela, con tus colegas, cuando te elegían, era o por los puntajes, o lo que sea. Después a veces hay instituciones donde trabajé también donde se votaba, pero se votaba porque le veían, al menos creo que eso es lo que vivencié, ¿no? Cuando el grupo observaba en alguien esa capacidad de liderazgo, de negociación, es la que consigue hacernos trabajar a todos. Entonces, bueno, le dábamos el ok o le dábamos el voto y era director o directora de departamento, ¿no? Y eso hoy ya no está, es otra la realidad, obviamente. Y como dice Julián, los espacios, pelearlo, disputarlo, quererlo. Y se me ocurre que repensar la función del departamento desde los propios docentes, porque tal vez no está funcionando porque hay una norma y hay unos renglones donde dice el departamento tiene tales funciones y se pone, es como que se bajan líneas, ¿no? Está ahí, ¿quién va a ser? Quieren recrear eso. Y sin embargo, tal vez si surge desde los propios docentes de cada área, hablamos de matemática, pero esto puede pasar en cualquier área, se me ocurre que si los docentes de matemáticas se juntan, seguramente que van a tener un montón de cosas interesantes, de propuestas para la escuela, para mejorar, para todos. Y ese espacio, que a lo mejor no lleve el nombre de departamento de matemática, porque eso es lo institucional, eso puede funcionar como el departamento de matemática, ese colectivo, y que para que tenga éxito, no quiero decir éxito porque no me gusta la palabra, para que funcione, como dice Ana, los docentes primero tienen que querer y tienen que surgir de los propios docentes. Porque cuando las cosas son impuestas o están en las normativas, tendemos a cumplir simplemente. A veces cumplimos bien, cada institución es totalmente distinta, ¿no? Hay instituciones donde funciona bárbaro, hay otras más o menos y otras donde no funciona. Pero siempre que la motivación y la inquietud y el propio grupo se siente, se mire, converse y a partir de ahí empieza a pensar cosas para mejorar, o cómo rescatamos eso que era el departamento de matemáticas, cómo nos juntamos. Me parece que desde ahí puede surgir algo. Dice Carolina Cux desde el Instagram: hola a todos, actualmente estoy en la posición de jefe de departamento en el BOC número 6 y la dificultad que estoy encontrando es el desgano de los colegas.
no responden ni al grupo de WhatsApp, no colaboran con ideas ni nada. Entonces termina siendo una carga más que una función de coordinador, más o menos en la línea de lo que decía Junior. Sí, de hecho el WhatsApp, por ejemplo, tiene la función de encuesta y a veces para que alguien responda, encuesta. Una pregunta y cosita Sí, de respuesta no. y tal, listo. Opción múltiple. ¿Alguien más? Por ahí. Bueno, mi nombre es Reina, sí, actualmente estoy como jefa del departamento en un ir y venir. Fui varias veces jefa, fui colega, compañera de mis propios compañeros de biología y a veces replanteando todo esto fui anotando, ¿no? Con respecto a Margarita, ya que con querer hacer las cosas. Ya estoy grande, tengo 22 años de servicio y a veces los nobles cuando ingresan también, no es todo solo el docente, ¿no? Como él dice. Me pasa en el departamento de naturales, la feria de ciencia, la famosa feria de ciencia. Involucra toda la institución, no es solamente de ciencia. Involucra naturales, sociales, plástica, artística, música, todo. Pero los otros colegas dicen, no, es de ciencia. Vos encargate vos de los 100 alumnos, encargate vos de los 30 docentes a convencer a hacer. Hay muchos nobles en la escuela que recién se inician y porque hay licencia de los colegas más antiguos. Y estos nobles, por ejemplo, a mí particularmente me pasa que hay 2 horas o 3 horas de físico-química. ¿Y qué me dice el colega de físico-química? No, yo no voy a hacer la feria ni voy a hacer la efeméride del mes, porque solamente vengo por 3 horas o vengo 2 horas. Vengo solo los jueves de las 7 a las 8 menos 20 y me voy, o de las 7 hasta las 8:20 y me voy. Entonces, no es solamente, o sea, todo el sistema está mal. Uno trata de ser flexible y de enderezar. Está el grupo de WhatsApp, por ejemplo, escribí y te ponen el dedito. Entonces yo llegué a la parte pedagógica de decir, por favor, hablemos, porque esto no es nada. Necesito que me expliquen por qué me ponen esto. Después, no sé, yo te puse esto, pero no leemos. O sea, ¿qué nos pasa como docentes? No queremos asumir el rol, pero sí nos gusta, siempre yo digo, ¿no es cierto?, ir al cajero a los 30 y poner el plástico, pero no nos gusta asumir la tarea. Tanto el Nobel como aquel que se está yendo, yo creo que estudiamos de corazón porque queremos hacer algo. ¿Sí? La disrupción, lo que decía ya la profesora en relación a ella y también a ella, nada está prohibido en educación. ¿Sí? Hay que innovar, hay que hacer la disrupción, hay que plasmar y fundamentar. Bueno, quiero hacer una salida, quiero hacer una investigación, un laboratorio, quiero hacer esto. Se puede estudiar bioma desde geografía, articulando con biología y trabajando con matemática. Se puede hacer una huerta, ¿sí?, articulando todas las áreas. Pero es el querer hacer. Eso es lo que no sé qué nos falla a nosotros como colegas. Y cuando uno hace, yo que ya estoy vieja en el sistema hago, te tiran abajo los otros, pero dicen, ¿para qué hace? No, yo no quiero hacer, entonces otra vez cae. Yo vieja, ¿no? Voy a una joven y le invito a hacer, y esta joven me dice, no, pero yo vengo solamente 80 minutos los jueves, de 7 a 8:20 me voy. Y bueno, pero tenés las horas en la escuela. Sí. A ver, hay un aporte aporte de que Instagram tiene interesantísimo esto. Y mucho que después ver quiero también dialogar. con todos los comentarios. Dice la colega, ser jefa de departamento es casi parecido que coordinadora de ciclo en escuela primaria.
Y comparto lo que dijo la colega anteriormente. Es muy tedioso y complicado trabajar con los colegas que no quieren cumplir con las fechas estipuladas a la hora de entregar las planificaciones en tiempo y forma. Yo solamente voy a agregar algo, ¿sí? A ver. Con respecto a lo que usted decía. Estamos en un espacio para pensar la investigación educativa, para pensar la ciencia. Entonces, repensemos también un poco qué concepción de ciencia hay en la escuela secundaria, ¿no? Porque parece que la feria de ciencia, nosotros le seguimos llamando ciencia solamente a las ciencias naturales, a la física, ¿no es cierto? Hay otras ciencias, ¿sí? Hay otras maneras de hacer investigación, no solamente siguiendo el método científico que muchas veces uno lo ve pegado en las escuelas. Cuando uno estudia en la facultad y sabe que no hay un método único para hacer ciencia, y nosotros seguimos muchas veces reproduciendo eso, esa concepción de ciencia, ¿no? Y esa concepción de investigación. Es importante que nosotros empecemos a desnaturalizarla, a romperla. Cristina quiere hablar y después sigo. Yo también quería decir, pero... Muy bien, después Mirta. Me encanta porque, primero, Julián, felicitarte por la presentación y este espacio. Y cómo surge en cada uno de los aportes que fueron dándose la complejidad del objeto de estudio que es la educación, ¿no? No podemos pensar un hecho educativo parcializadamente, ¿no? Desde el departamento de matemáticas solamente, o desde el departamento de biología, o de cual fuere ese departamento, sino que creo que nosotros tenemos una posibilidad de organizar el hecho educativo desde diferentes disciplinas, construyendo a la vez. Y para eso, no sé si la virtualidad puede contribuir mucho, tal vez sí, pero el vernos y el estar acá cara a cara facilita esa posibilidad. El hecho de preguntarnos y de cuestionar nuestro ser docentes. Yo no soy docente, yo no hice una carrera de formación docente, pero tuve la fortuna de trabajar en el ámbito universitario y allí aprendí a amar el hecho educativo, el estar en el aula, el compartir con los colegas, con los estudiantes, esa posibilidad del aprendizaje, de plantearnos preguntas, ¿no? Y de construir conjuntamente. Entonces, si un plan de estudio se puede construir con distintos claustros, con estudiantes, con docentes, con graduados, ¿cómo no vamos a poder construir un espacio o tener un espacio para poder llevar adelante cuestiones que hacen hay un tema que tiene que ver con lo disciplinar, y sí, pero hay un montón de otras cosas, hay valores, hay no sé, hechos que ameritan algo más que lo disciplinar, ¿no? Entonces esa complejidad que implica el hecho educativo es lo que nos tiene que movilizar y seguir dándonos la posibilidad de construir, ¿no? Ahí, Mirta. Sí, algo corto en realidad, pero pensando, primero felicitarte, Julián, porque muy interesante, ¿no? Y creo que mi nombre es Mirta Gandulia y, bueno, también docente ya jubilada, y transité por todo lo que están contando los chicos, o sea, me siento muy representada en todo. Y pienso en esto, ¿no? Qué bueno que con la investigación educativa puedas tomar un hecho a lo mejor tan minúsculo como el departamento. Digo minúsculo porque a lo mejor nos hacemos ideas de que la investigación tiene que ser de algo muy lejano, algo muy grande, tan grandilocuente. Sin embargo, tan importante, ¿no? Como es el departamento, y es el lugar donde uno entra y comienza a insertarse en la institución educativa. Entonces, ¿cómo felicitarte por el trabajo interesantísimo, me parece, de
de poder ver la historicidad, porque tiene un lugar muy importante la historia y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo, claro, me siento parte porque estuve en la transformación de los 90, etcétera, etcétera, y bueno, no llegué a lo que sería la pandemia, pero sé que el departamento también tuvo un rol muy importante ahí en la época de la pandemia para continuar con el trabajo, pero digo, qué bueno que con estas investigaciones, como la hizo él, uno pueda ver esa historicidad, pueda ver la importancia y tal vez, como dice esta chica joven también, ir pensando en cómo abordarlo, ¿no? Por lo menos, digo, nos está abriendo la cabeza, como decimos, para pensar el lugar del departamento, el lugar de cómo nos insertamos los docentes en la institución, la crisis de la institución que sabemos que hace muchos años está, porque no es de ahora, esto que están diciendo, sí, escribo, evidentemente está siendo cada vez peor, ¿no? El individualismo, las redes a veces las redes nos convocan, pero a la vez convengamos también que las redes nos aíslan, ¿no? Nos aíslan y a veces está la cámara, pero ¿quién está atrás de la cámara? Ya ponemos la fotito y nos quedamos ahí, y, bueno, entonces digo, también eso nos hace que estemos cada vez más egoístas, individualistas, etcétera, y las instituciones necesitan de la comunidad, necesitan del cuerpo a cuerpo, del trabajo conjunto. Creo que el departamento también. Entonces me parece que tu trabajo es muy interesante, nos estás dando muchos autores importantes que reflexionan sobre esto y cómo podemos, ¿no es cierto?, ir iluminándonos y haciendo aportes para tratar de mejorar, porque si uno está en esto es porque quiere hacerlo, ¿no? Entonces, felicitarte y enhorabuena que puedan seguir trabajando en esto. Sí, yo quería siempre enramando lo que se está diciendo, ¿no? Estamos viendo la importancia de recorrer en el tiempo. Las cosas que nos pasan en realidad nos vienen pasando y parte de eso está y también se va modificando. Y Julián preguntó qué concepción de ciencia teníamos, por ejemplo. Y yo me estoy preguntando también, siguiendo una línea histórica, qué concepción de docente hemos tenido a lo largo de estos últimos años, de los cuales podemos dar testimonio, como para decir por qué eso que pasa nos pasa, o es que nosotros generamos eso que nos pasa. Aquí una pequeña digresión para mostrar cómo la investigación educativa, cuando es investigación educativa y crítica, finalmente revierte sobre nosotros. Porque fíjense, estábamos por hablar de los departamentos. ¿Qué harán los departamentos? ¿Son buenos, malos, no cumplen, trabajan el 40%, etcétera? Pero no, señores, eso ocurre porque socialmente también alguna forma de complicidad no consciente se fue creando en cada uno de nosotros para que eso termine pasando. Y la investigación nos lleva a decir, bueno, pero ¿y dónde estoy yo en esa historia? Porque el departamento no viene de Marte, está acá, está en la escuela, yo pasé, puedo estar, no voy a estar, no sé si se entiende. Y por departamento hablo cualquier función de coordinación académica, función que no se reconoce dentro de las competencias de la profesión docente, coordinación académica, o sea, coordinación de proyectos. Y ahí simplemente, bueno, largo, una idea, no tiene por qué ser verdadera, son ideas, todo lo que estamos largando y como tales, por ser científicas, son discutibles, están puestas sobre la mesa para que sigamos pensando y las modifiquemos. Y es que en los procesos históricos, desde los 60 en adelante, que yo he podido ser testigo de la educación en la Argentina, la profesión docente se fue transformando cada vez más en una cuestión de ejecución técnica, con muchísimo de reproducción, y se fue perdiendo la dimensión humana, creativa, personal, comprometida, subjetiva, creativa de los docentes. Fíjense que el miedo que tenemos a que no podemos trabajar ningún contenido que no esté puesto
en la prescripción de lo que dice el diseño, en realidad nadie nos puede sancionar por eso. Un diseño curricular no es la Constitución, ojito al ojo. Tampoco es una ley, no está aprobado por ley. Es algo que se instaló y bueno, quienes tenían poder para instalarlo en ese momento lo pusieron ahí y nosotros nos transformamos en ejecutores técnicos de una serie de mandatos que tienen que ser 2 horas más 45 minutos más 3/4 partidos por la mitad y no hacemos más que cumplir todo eso en términos absolutamente técnicos. Nos olvidamos que la docencia, así como ser padre, es una función de vida, es una función de producir cosas nuevas y no de reproducir. Uno no educa a un hijo para que sea el abuelo, lo educa dándole alas porque le comunica entusiasmo, capacidades, deseos de hacer, mostrar que podemos. Y los docentes nos hemos olvidado de pensar desde nosotros nuestros propios proyectos educativos. Y para pensar desde nosotros nuestros propios proyectos educativos, fíjense que necesitamos la figura de lo que sea, llámenle departamento, equipo, área o lo que quieran, pero necesitamos ser grupos. Entonces, si tuviéramos ganas de algo, si tenemos la capacidad de contagiar a alguien para hacer algo, el currículum, señores, sería realmente una construcción situada, pertinente, creada y desarrollada en la misma instancia en que los humanos que queríamos hacer eso, lo fuimos produciendo. Entonces, todo esto tiene consecuencias realmente pedagógicas. Tenemos que dejar de ser los técnicos que cumplen de las 2:15 a las 3:20, sacan los útiles, para empezar a ser personas que queremos comunicar, que queremos educar, que queremos pensar con otros, que tenemos una iniciativa y la empezamos a plasmar. Pero eso lo hemos ido perdiendo. Las políticas educativas claramente intencionadas para desprofesionalizar al docente han venido actuando en este sentido. Y hoy nos damos cuenta que nadie hace nada si es 5 minutos más, pero ojo, que lo que no estamos advirtiendo es que al no admitir nosotros esa dimensión humana de nuestra profesión, nos estamos nosotros deshumanizando. Y después queremos sacarnos de encima este trabajo que no aguanto más, estoy contando los días para jubilarme. Espantoso ser un ser humano que se quiere morir todos los días de la vida. Es lo peor que podemos comunicar a nuestros estudiantes. Me parece que hay que pensar qué es para nosotros la docencia. Bueno, por ahí a los de Alén, que nos visitan de tantos kilómetros. Bienvenidos, qué hermoso que vengan. Preguntas, comentarios, conferencias. Primero, muy interesante lo que plantea acá. Personalmente, también fui secretario muchos años. Por ahí no comparto la consulta que habló de que le gusta ser, pagar derecho de piso, porque personalmente pagar el derecho de piso era el que más me interesaba. Porque, o sea, quería, cuando recién empecé a ser docente, lo que siempre quise fue aprender a dirigir un acto, aprender a ser jefe de área, porque también cuando entré en la Escuela de Comercio número 10 de Santa Ana, lo que pasó fue que una docente se jubiló y la otra se trasladó a otra institución. Entonces entramos 2 docentes y la directora me eligió a mí como jefe de área, jefe del departamento de matemáticas, que después pasó a ser jefe del departamento de ciencias exactas porque se agregó física. Entonces, por ahí la idea que tenía era de pagar el derecho de piso. Los 2 docentes de matemáticas pagamos todos los derechos de piso habidos y por haber en la institución, y nos gustaba pagar el derecho de piso porque todo eso era aprendizaje para nosotros. Y intentábamos los 2 profesores
mejorar la educación de la enseñanza de la matemática en la institución. Por eso es que ese departamento, desde que empezamos nosotros y hasta ahora, que yo no estoy en ese departamento, o sea, estoy, pero no como jefe de área, funcionar ya, hiciera una actividad importante como la de investigación todos los años. Nosotros nos dedicamos a investigar qué es lo que estaba pasando con nuestros alumnos, por qué estaban desmejorados, digamos, en el área, y hacíamos articulaciones con las escuelas primarias, o sea que realmente no cobrábamos como decía, pero sí teníamos ese 50 centésimos que dijo el colega. Y para nosotros eso era, por eso decía que realmente nos gustaba estar ahí como jóvenes, que recién empezábamos. Y fui jefe de área más o menos 15 años. Y siempre desde que estuvimos en la Redina, los dos profesores, varios años, haciendo investigación educativa. Y seguíamos pagando derecho de piso y después, cuando pedimos licencia, vinieron docentes que se involucraron igual que nosotros. Por eso me sorprendió que no iban a quiera pagar derecho de piso, porque los profesores de matemáticas siempre quieren. Así que, entonces, por ahí lo que dijo la colega me parece interesante, que llevar, enseñar también qué significa el departamento de matemáticas y de todos en los espacios de formación docente. Creo que por ahí nosotros allá en el profesorado de agronomía le hacemos a los alumnos del tercer año de práctica 3 asistir a las reuniones del departamento del día número 4, del día número 1. Por lo menos para que aprendan a ver de qué se trata y ya tengan alguna idea cuando sean futuros jefes del departamento. Así que eso nomás. Y le quería preguntar al colega si fue jefe de área. Sí, no. ¿Y cuáles serían tus sentimientos y posiciones si serías jefe de área con respecto al trabajo que hiciste? Qué buena pregunta. ¿Cómo te preparas para el trabajo? Claro. Bueno, como dije recién, creo que es un espacio que hay que conquistarlo, que hay que ganarlo, ¿sí? Es un espacio en donde se puede construir propuestas colectivas muy interesantes, como las investigaciones como la que usted nombró. Entonces, yo creo que hay que ir por ese lado. Un espacio de la educación, como todos sabemos, es una lucha política. Entonces, hay que ganar esos espacios para poder mejorar la educación también. Ganarlo en el sentido de conquistar para mejorar la educación, digamos, para tener un espacio donde podamos investigar nuestra propia práctica, reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestros estudiantes, qué estamos aprendiendo con ellos, en qué tenemos que mejorar. Entonces, que sea un espacio en el que se pueda hablar en torno al conocimiento también, no solamente para cumplir con las prescripciones más burocráticas del sistema, ¿sí? Para que se discuta epistemológicamente cómo enseñamos, para qué enseñamos, ¿sí? Entonces, hay que ir por ese lado, creo yo, en mi opinión, ganar ese espacio para todos, ¿no es cierto? Otra cosa que yo quería decir es que hay muchos departamentos, como el que cuenta René, en las que los docentes son activos, trabajan en grupo, piensan actividades, es decir, no es que está todo perdido, digamos. Es un espacio que hay que recuperarlo, hay que mejorarlo, pero hay muchos que están haciendo mucho para trabajar en equipo, porque la educación es un trabajo en equipo. Después, también, lo que usted nos aporta es muy importante, se ve que yo traté de reflejarlo en el trabajo también, es que cuando uno hace las prácticas para recibirse de profesor de matemáticas, uno está enfocado por ahí a que la clase salga bien, ¿no es cierto? Porque nos están evaluando, la profesora está en el aula. Entonces,
y por ahí pierde de vista esas otras prácticas institucionales que hay, ¿no es cierto? No va a la secretaría y le pregunta al secretario cómo es el ingreso, cuando ingresa a la docencia, qué tengo que hacer, cómo se hace, me puede mostrar un ejemplo, etcétera. Y bueno, después de todas esas complicaciones uno anda corriendo atrás, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que los profesores de la práctica profesional también, más allá de la acción en el aula, se enfoquen en las otras prácticas de los docentes, ¿sí? No sé si alguien más quiere. Vos, ¿cómo? ¿Qué más te querías comunicar? No sé. No, yo quería hacer una, ya que estamos hablando, pensando en voz alta, no sé si es a modo de afirmación o pregunta, pero pensaba en esto de que a lo mejor la cuestión de los departamentos y la eficiencia está relacionada al sentido de pertenencia que uno tiene en la institución, porque también me parece, teniendo en cuenta lo que dijo la otra colega, que dice que tienen 2 horas, entonces ya no asumen ningún tipo de responsabilidad, y entonces hay una cuestión fundamental en el sentido de pertenencia. Y por ahí también pensaba en esto del derecho de piso, como que conceptualmente también es en el sentido negativo. Por ahí alguno puede tener una experiencia positiva, pero conceptualmente el sentido de pagar derecho de piso es hacer sufrir a la persona. Entonces no es en el ámbito del aprendizaje o de la enseñanza en el que yo te ayudo, entonces pudiste tener esa experiencia feliz de pagar derecho de piso. Pagar derecho de piso no es feliz, ¿no? Eso, pensaba eso. Y la importancia de los departamentos, porque yo cuando recién ingresé a una escuela tuve un mes por desconocimiento, no por no tener la capacidad de hacerlo, sin firmar mi asistencia, por el simple hecho de que eso, yo no sabía que eso se hacía, ¿no? Y fue gravísimo, pero porque no tenía un asesor que me lo dijera, ni un compañero, colega, amigo que me lo dijera, así de simple. Eso. Muchas gracias. Bueno, como reflexión final, nomás yo quería compartir con ustedes ese cuadrito que dice más o menos así: por la forma constructiva, colectiva e intersubjetiva con lo que yo me propuse encontrarme con las prácticas docentes en los departamentos de matemática, cualquier saber, conocimiento que intenté construir acá es social, incompleto, relativo, tiene límites y carencias, como dice Edgar Morin. Entonces, esto fue presentado a ustedes justamente para dialogar con ustedes y para que lo pongamos en discusión. De eso creo yo que se trata, hacer investigación educativa, ¿sí? Hay que poner en discusión y poner en discusión significa dar lugar a la palabra del otro, ¿sí? Por eso este Ateneo es muy importante, porque yo no vengo a hablarle a ustedes, sino vengo a hablar con ustedes. Es decir, nada más que agradecerles por la presencia y muchas gracias.